Tú dices que te ayudan a crecer en el plano profesional y personal, pero ¿no crees que queda mucho hasta que eso se valore de verdad? Para mí son fundamentales, o desde donde yo trabajo, 4 herramientas. Eso es la asertividad. Y la asertividad no es nada fácil de practicar. No está probado, pero parece ser que hay una predisposición genética y determinados sujetos o personas nacen con un grado de empatía más elevado que otras personas. Lo que decía Daniel Goleman, si tú te conoces a ti mismo y eres capaz de manejar tus emociones, vas a ser mucho más capaz de manejar y de entender las emociones del otro. ¿La inteligencia emocional de las personas se puede medir? Y a nivel profesional, ¿estas habilidades cómo nos pueden ayudar? Es una persona que te inspira, que te persuade y que te convence. Lo ideal sería que trabajáramos líderes con estas características. ¿Y esto cómo se puede hacer? Hoy en día la inteligencia emocional es fundamental para los líderes y yo diría también que para los equipos. Si un líder no tiene habilidades emocionales, ¿en qué se convierte? En un tirano. Bueno, Marga, un placer que estés en el podcast de Al Grano. Y bueno, quiero saber un poquito de ti y a qué te dedicas actualmente. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Y nada, pues yo ahora mismo me dedico de pleno al campo de la inteligencia emocional. Vamos a profundizar en el término que es inteligencia emocional. Vale. El padre de la inteligencia emocional, o se considera que el padre de la inteligencia emocional, que además es un campo relativamente reciente, aunque es cierto que las emociones están desde que el hombre es homo, o yo diría primate, ¿no? Desde las cavernas, pues este señor se llama Daniel Goleman, aunque ha habido otros propulsores previos a él, como Salovey Mayer, pero bueno, Daniel Goleman define la inteligencia emocional como un estímulo que un individuo recibe en un momento dado, en un lugar concreto y en unas circunstancias o en un contexto concreto, y cómo ese individuo responde a dicho estímulo a través de una emoción. Pero esta es una definición como muy científica, que no nos sirve, ¿no? Porque lo interesante que dice Goleman es que ante dicho estímulo hay que observar cómo responde el individuo. Y para ello, para poder manejar bien ese estímulo y esa emoción que le genera, es importante conocerte a ti mismo. Porque si tú sabes manejar tus emociones, va a ser mucho más sencillo y vas a ser capaz de manejar las emociones de los demás. Y eso es una enorme ventaja. En eso consiste la inteligencia emocional. Un poco así a grosso modo. ¿Crees que la gente tiene conciencia de esto? Creo que cada vez hay más conciencia, porque cada vez resuena más este término. Y además, un término que ahora resuena muchísimo es el de inteligencia artificial. Entonces está empezando a surgir un poco, ¿no? el concepto claro de inteligencia artificial versus inteligencia emocional. Entonces, sí que es verdad que cada vez se escucha más acerca de la inteligencia emocional, pero no todo el mundo sabe lo que es. Efectivamente, no todo el mundo sabe lo que es. Lo que pasa es que hay un porcentaje elevado de población que cada vez quiere saber más y que además quiere invertir en inteligencia emocional. Yo la primera vez que escuché sobre inteligencia emocional, yo estaba, creo que en ingeniería informática, que estudié yo, y ahí ya me hicieron leerme el libro de Daniel Goleman, ¿no? Sí. Y la verdad que me gustó mucho, pero es verdad que creo que tuve ese contacto, pero no he vuelto a tener ningún contacto, aunque al final que me llamó mucho la atención. ¿Y cómo llegas tú a esto? O sea, ¿de dónde vienes? Te cuento así un poquito. Bueno, yo me he dedicado durante 17 años, hasta hace poquito, hasta el curso pasado, me he dedicado a la docencia en la etapa de la ESO y de bachillerato. En mis últimos años, sobre todo en la etapa de la ESO. Y entonces, aparte de que creo que hay individuos que tenemos una predisposición genética a abrazar más la inteligencia emocional, pues por nuestro tránsito vital y posiblemente porque contamos con una serie de habilidades que ya casi te vienen dadas. Aparte de ello, y yo de tener un interés y un enfoque, observé durante estos 17 años que hay una enorme necesidad por parte de los chavales y por parte de las familias y por ende también de los docentes de dotarles de una serie de habilidades que nos brinda la inteligencia emocional y que estaban muy necesitados. Entonces surge en mí un interés
ya de por sí en mis clases, porque yo impartía lengua y literatura y geografía e historia, aparte de impartir estas materias, bueno, cuando podía tocaba colateralmente el campo de la inteligencia emocional, que si quieres luego te cuento, a través de diferentes dinámicas. Aparte de ello, pues decidí hacer una formación seria. Entonces me estuve formando en un posgrado durante 15 meses, con un trabajo de fin de máster, una tesina, etcétera, para poder arrancar en este campo, emprender como lo estoy haciendo ahora y ayudar pues de una manera más profesional. Pero ¿se accede a este posgrado a través de, o sea, tienes que ser psicólogo o algo así, o no puedes acceder? La mayoría de mis compañeros, sí te lo puedo aclarar. La mayoría de mis compañeros había psicólogos, había psiquiatras, había psicopedagogos, pero luego hay determinados campos. Además yo hice esta consulta porque me parecía muy importante, vinculados al ámbito de la educación, que sí que era adecuado que hicieran este posgrado para luego poder buscar en diferentes campos. Es verdad que yo, soy súper respetuosa, porque es que además me parece vital, y la psicología es un campo, el coach es otro campo, yo no soy coach, y el campo de la inteligencia emocional es otro campo diferente. Sin ser terapeuta, lo mío es relativamente parecido a ser un terapeuta en inteligencia emocional, sin ser terapeuta, que no es lo mismo tampoco. ¿Y cómo, desde tu posición en los colegios o en el colegio, cómo lo impartías? A ver, te cuento un poco. Sobre todo a raíz de hacer el posgrado, en los 2 últimos años, pues nos dieron la posibilidad a la orientadora del centro y a mí de crear un taller de alumnos con altas capacidades y también alumnos que veíamos que eran altamente creativos. Y entonces tuvimos el lujo, porque es que fue un lujo, de trabajar con 20 chavales aproximadamente de primero y segundo de la ESO y otros 20 chavales de tercero y cuarto de la ESO y a través de diferentes dinámicas, que era una vez a la semana, ¿no? Pues trabajar este campo, trabajar el campo de la inteligencia emocional. Y ¿vale? La gente de altas capacidades, entiendo que se puede saber a través de sus comportamientos, pero también de diferentes test, pero ¿y la gente que es altamente creativa, cómo se valora? Bueno, nosotros lo valorábamos a través de que son chavales que normalmente llevan en el cole un largo recorrido desde muy pequeñitos y no pasa nada, que podían ser también alumnos que hubieran llegado, no tienen por qué llegar en infantil, ¿no? que pueden llegar en la ESO. Y es cierto que nuestra experiencia en el aula nos hacía ver la posibilidad de que hay chavales que son tremendamente creativos y que tienen una serie de inquietudes, ¿no? que son diferentes al resto. Entonces tampoco nos quisimos cerrar solo en los alumnos con altas capacidades, que la verdad que son alumnos que en general están muy predispuestos y que además están muy necesitados. Ojo, que también lo hicimos por eso, porque los alumnos de altas capacidades son... De hecho, yo el TFM del máster, la tesina la hice en inteligencia emocional para jóvenes con altas capacidades y superdotación y quiero dejar claro que es que estos alumnos son de necesidades educativas especiales. Igual que hay que ayudar a un niño con un TDA o con un TDAH o con una dislexia o etcétera. Hay un poquito que estar pendiente de ellos. Entonces esto a ellos les daba mucha vida, porque no solo les dotas de herramientas en inteligencia emocional, sino que les generabas una serie de inquietudes que les hacían salir de la rutina diaria. Y, hilando con tu pregunta, y perdóname, también no queríamos dejar a un lado a alumnos que veíamos que tenían una creatividad brutal. Entonces, esto fue más una iniciativa nuestra, con toda la buena intención, que además nos dieron todos los medios, que ha sido una gozada, y las familias respondieron fenomenalmente bien. ¿Y que podemos saber qué trabajabais en estas clases? Sí, íbamos preparando diferentes dinámicas y les proponíamos diferentes proyectos sobre inquietudes que ellos tenían y a partir de esas inquietudes, yo qué sé, pues por ejemplo, pues unos les encantaba, no me lo invento, pero sí más o menos, de lo que recuerdo, pues la astronomía. A otros, pues que había cosas muy diferentes, desde el que le gustaba, como te digo, pues la aeronáutica o la astronomía, al que le encantaban las redes sociales o a otro que tenía una iniciativa en el mundo del marketing que lo veías. O estos eran quizás más los alumnos de tercero y cuarto. Los pequeños, por ejemplo, el mundo animal.
Pues los de primero de la ESO, el mundo animal, que es que son Disney casi, como yo digo, entrar en primero de la ESO y cuarto de la ESO hay mucha diferencia. Entonces un poco les dejábamos a ellos que investigaran y luego que se los pusieran al resto. Y eran muy creativos exponiendo, o sea, no te hacían un PowerPoint, ni mucho menos. O sea, incluso llegaron a grabar cortos, etcétera. Y luego, pues, dinámicas un poco... pues de ponerles en diferentes situaciones, ¿vale? Situaciones relativamente pues, delicadas o que les hacía ser partícipes de tomar una iniciativa, porque también hablábamos de todo tipo de temas, pues a lo mejor hablábamos pues no del bullying directamente, pero sí de que eran o sea, de la diferenciación entre unos y otros, o por ejemplo del duelo salía a lo mejor no tan abiertamente, pero podía salir un poco en paralelo el duelo de la pérdida de un ser querido, que esto en la ESO pues más de uno ha perdido un abuelo y la verdad que sufren bastante, o bueno, por supuesto hay separaciones, etcétera, etcétera. Entonces les dábamos pequeños tips en temas donde se ve muy involucrada la inteligencia emocional para que ellos dieran sus diferentes puntos de vista. Incluso a veces lo que hacíamos era intercambiarles el punto de vista. O sea, si por ejemplo estábamos hablando, pues yo qué sé, por ejemplo de ser vegano, por ejemplo, pues si uno estaba a favor y otro es que estaba tremendamente en contra, porque eso te lo encuentras, pues lo que hacíamos es que les dejábamos libertad para que cada uno expresara un poco sus ideas, pero luego les hacíamos ponerse en el punto de vista del otro, o sea, defender, tú contraargumentar, vaya, y bueno, este tipo de cosas. ¿La inteligencia emocional está muy ligada a la empatía? Muy ligada. Para mí y para muchos especialistas, ¿vale? Lo que pasa que yo quizás acorto un poco el ratio de herramientas. Para mí son fundamentales, o desde donde yo trabajo, 4 herramientas. La empatía, que me parece vital, que si quieres ahora hablamos. La asertividad, la escucha activa y la inteligencia interpersonal. Esas 4 herramientas al final te llevan a tener una serie de habilidades sociales que te van a hacer crecer en lo profesional, por supuesto, pero también en tu vida personal. Entonces, para mí la empatía está muy ligada a la inteligencia. No es lo único, porque muchas veces se relaciona la empatía con la inteligencia emocional y ya, y no. Pero es muy importante, sí, está muy ligada. Tú dices que te ayudan a crecer en el plano profesional y personal, pero ¿no crees que queda mucho hasta que eso se valore de verdad? ¿No crees que se valoran más actualmente otras cosas? A ver, ya de entrada, a estas herramientas que acabo de nombrar se las llama herramientas o habilidades blandas. Estas son las soft skills, sí. Exacto. Entonces, a mí ya me parece que están, vamos, que no. Como que se infravaloran, ¿no? Sí, es que es un hecho. O sea, si tú enfrentas habilidades blandas a habilidades duras, cae por su propio peso. Además, yo soy muy de utilizar el castellano porque al final la profe de lengua y literatura que llevo ahí, ¿no? Es como que... Y soy una persona que amo la lectura y que pienso mucho cuando redacto las cosas, con lo cual le doy muchas vueltas al vocabulario castellano, que además me parece que es... que nos da muchas posibilidades. Entonces, pensemos en los 2 términos, habilidades blandas y habilidades duras. Pues es que ya con eso respondo a tu pregunta. Ahora, si quieres, me extiendo, pero y tanto. Lo que pasa que vuelvo a lo que hablábamos al principio. Creo que cada vez hay más concienciación y cada vez hay más reclamo de poner en valor estas habilidades. Y también he dicho que cada vez se invierte más, pero no lo suficiente. Entonces, sí, todavía no están lo suficientemente valoradas frente a las otras. ¿Quieres que hablemos un poco de las 4? Que me decías, luego si quieres profundizar. Sí. Pues empieza por donde quieras. Vale, pues la escucha activa. Bueno, la escucha activa no es oír, vamos a empezar por ahí. No es lo mismo oír que escuchar. Y es algo que se dice mucho, pero es que es una realidad. Entonces, la escucha activa, bajo mi punto de vista, tiene dos pilares fundamentales que son escuchar con los oídos, que parece muy obvio, pero hay que dar una vuelta, y escuchar con el corazón abierto o a pecho descubierto, ¿vale? Es decir, si tú quieres hacer una escucha activa,
tienes que intentar escuchar lo que te está diciendo el otro sin prejuicios. Y eso no quiere decir que a ti te anule, ni mucho menos. Tú puedes postular diferente, pero tienes que ser capaz de escuchar al otro, primero, sus argumentos, sin prejuicios. Eso por un lado. Y luego tienes que estar en el momento escuchando lo que te está diciendo. Insisto, que parece como muy obvio, pero es que cada vez se practica menos la escucha activa, ¿vale? Entonces, en esto consiste la escucha activa, que no es lo mismo que la asertividad, pero que son muy amigas. Porque cuando yo decía que hay que escuchar a pecho descubierto o con el corazón abierto y sin prejuicios, esto lo podemos hilar con la asertividad, que para mí es una herramienta brutal y que sin embargo es de las más difíciles de conseguir, que se puede aprender, pero que es quizás de las más complicadas, porque al final la asertividad no deja de ser una escucha activa donde no hay un prejuicio, pero donde tú a posteriori vas a poder postular desde el respeto, ¿vale? Para intentar construir. No sé si queda claro. No, vamos a aterrizar. Bueno, a mí no me ha quedado claro. Entonces vamos a aterrizarlo otra vez lo que es la asertividad. Vale, la asertividad. La escucha activa ha quedado sí, claro, sí, ¿no? Sí, vale, bien. Bueno, pues unido a la escucha activa está la asertividad. Entonces, la asertividad consiste en practicar la escucha activa y tú, no estando de acuerdo con el argumento que la otra persona te está dando, tener la posibilidad de contraargumentar desde el respeto. Y desde el respeto significa sin perder las formas, sin elevar el tono y sin generar tensión. Eso es la asertividad. Y la asertividad no es nada fácil de practicar. Y nos lo podemos parar a pensar en el ámbito profesional o en el ámbito personal. O sea, no es fácil manejar cuando tu pareja te está diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo e insiste, y tú estás haciendo una escucha activa, dejarle que él argumente y tú luego contraargumentar desde el respeto para construir, que no es sencillo, y pasa con los hijos también, desde que son bien pequeñitos además. ¿La asertividad solo puedes practicarla con alguien con el que no estás de acuerdo? Bueno, la asertividad va muy unida a posiciones que en un primer momento son posiciones diferentes. La asertividad sí, la escucha activa no, pero la asertividad sí, porque el ser asertivo involucra el respeto al otro y el tener normalmente argumentos diferentes y buscar el bien común. Imagínate esto lo que construye en un equipo, por ejemplo. Sí, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en una negociación. Ahí está, es súper importante. O sea, tenemos ya dos, y luego queda la empatía. Queda la empatía, ¿vale? Que no es lo mismo que la simpatía. No, pero hemos dicho... la escucha activa y queda otra más. Hemos dicho la escucha activa, la asertividad, la empatía y la inteligencia interpersonal. Vale. Entonces, la empatía. Bueno, de la empatía se teoriza mucho y no está probado, pero parece ser que, bueno, lo que yo comentaba al inicio, que hay una predisposición genética y determinados sujetos o personas nacen con una empatía o con un grado de empatía más elevado que otras personas, ¿vale? Parece ser, pero no está probado. Yo sí que pienso que en el tema de la empatía va a influir mucho la mochila emocional que cada uno lleve, lo que haya vivido, ¿vale? Y además con el tema de la empatía pueden suceder dos cosas, que una persona que... Yo ya no digo que haya tenido traumas, ¿vale? Vamos a dejar los traumas al lado. Que haya tenido a lo mejor las cosas más complicadas. Puede ser luego una persona que además de por sí había nacido con una predisposición tremendamente empática, si ha sido capaz de trabajar, bueno, pues esas dificultades con las que se ha encontrado y por lo tanto haber aprendido de ello, que esto está relacionado también con la resiliencia, que ahora, bueno, podría ser otra de las herramientas, pero bueno, la hemos dejado ya a un lado, pero podría ser perfectamente. O también puede suceder que las personas que hayan tenido situaciones complicadas no es que dejen de ser empáticos, pero yo sí que me he encontrado, por ejemplo, a lo largo de mis años de experiencia en la educación, que a veces cuando
Cuando a lo mejor un docente ha tenido una situación complicada en su casa, con sus hijos y demás, parece, pues es lo que te digo, Tamara, que puede haber como que se diversifica, puede haber el que se vuelque por ayudar al otro porque sabe lo que ha tenido en su casa y, jolín, y es tremendamente empático y además es muy sensible, o no te digo que vayan a fastidiar, pero va a sonar muy mal, pero parece que es esto de, bueno, como a mí me ha pasado, pues que se fastidie. Y esto sucede, y sucede también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el tema de la empatía. Volviendo a qué es la empatía es verdad que se dice que es ponerte en el lugar del otro, ponerte en los zapatos del otro y un poco ser capaz de acompañarle en la escucha, pero cuidado, porque a veces las tremendas ganas de ayudar no significan ser empático, efectivamente. La empatía es más el acompañamiento un poco desde el silencio, ¿vale? Y un poco desde el decir, puedo entender cómo te estás sintiendo. Y no esas tremendas ganas de ayudar que a veces nos desfavorecen y nos llevan a decir esto de, bueno, pues no es para tanto, por ejemplo. O esto me ha pasado a mí también y, bueno, o el tiempo lo cura. Pues a lo mejor no es tan acertado. Por lo tanto, la empatía no es lo mismo que la simpatía. No, nada que ver tiene. Y luego la inteligencia interpersonal, que no es lo mismo que intrapersonal. No es lo mismo. Vale. La inteligencia interpersonal está muy relacionada con las habilidades sociales del individuo, ¿vale? Entonces, si al final tú tienes una capacidad de empatía potente, eres asertivo y además practicas la escucha activa, pues eso te va a llevar a tener una inteligencia interpersonal con un grado altito. Esto quiere decir que tú, en tu ámbito profesional o en tu ámbito personal, vas a ser muy capaz de entender al otro. Lo que decía Daniel Goleman, si tú te conoces a ti mismo y eres capaz de manejar tus emociones, vas a ser mucho más capaz, muy capaz de manejar y de entender las emociones del otro. ¿Vale? Y sin embargo, la inteligencia intrapersonal es más la autoconsciencia y el autoconocimiento. Es que esta mañana hemos tenido otro podcast y hemos hablado de intrapersonal. Vale. Hablabas también de la resiliencia. Sí. Que es otro concepto que también está como muy de moda, ¿no? Sí. Ahora. Sí. Y también está muy ligado a todo esto. Sí. Bueno, pues a ver, este concepto es la capacidad de generar un crecimiento personal a raíz de haber vivido una dificultad o unas dificultades. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos y ejemplos que pueden ser más o menos duros. Claro, esto a mí no me gusta confundirlo con un mundo ideal, ¿vale? Y con que todo es maravilloso y todo lo vemos rosa, porque yo creo que la vida es gris. O sea, quiero decir que hay que buscar el bienestar y una estabilidad de bienestar emocional, sintiéndote bien con lo que yo soy, con lo que yo tengo y con lo que me rodea, ¿vale? Entonces yo no estoy diciendo que ante situaciones muy dramáticas, que las hay, pues tú digas, bueno, no pasa nada y esto es que me va a hacer mucho más fuerte, esto me ha venido regalado. No se trata de eso. Se trata que hay determinadas circunstancias que no vas a poder evitar y que están ahí y que pueden ser incluso accidentales y con esfuerzo, incluso con ayuda y siendo bien acompañado, pues de esas dificultades conseguir construir, digamos, ¿no? Y eso es un poquito el concepto que yo tengo. ¿La inteligencia emocional de las personas se puede medir? Sí, hay test. Lo que pasa que, como es un campo relativamente reciente, bueno, está todo como un poco todavía ahí en desarrollo, pero sí existen test para medir la inteligencia emocional aproximada que puede tener una persona, un individuo, y así poderla potenciar o trabajar. Pero esto lo pregunto porque, bueno, por interés propio y luego porque antes tú decías las habilidades blandas, ¿no? Que cuando te llega un currículum no te piden, ¿no? Habilidades blandas. Yo puedo decir, sí, es que yo soy súper empática. Pero luego eso, ¿cómo se mide? O sea, ¿cómo se le transmite a la otra persona? No, claro, es que en una entrevista, por mucho que tú digas que eres empática, claro, eso no se va a saber hasta que a ti te pongan a rodar.
Y además es que esto puede suceder. Una persona que se cree que es tremendamente empática y luego resulta que a la hora de la verdad, pues no. Entonces, por eso digo que estos test en inteligencia emocional se tienen que coger con pinzas. Porque al final los test, no solo los test en inteligencia emocional, sino los test de personalidad, es que son con pinzas, porque al final la persona puede manipular las respuestas, ¿vale? Y esto es así, y para eso están los profesionales del ámbito de la salud mental, como son los psiquiatras y los psicólogos, ¿vale? Entonces, son test para coger con pinzas y hacerte un poco una idea y, como te digo, poder potenciar o trabajar una habilidad que ves que el sujeto pues a priori carece un poquito de esa habilidad. Pero realmente, al final, para trabajar el campo de la inteligencia emocional, lo mejor es pues las mentorías individuales, o te iba a decir la historia clínica, que no es el caso, porque insisto que hay que respetar y yo no soy psicólogo, ¿vale? Pero es un poco escuchar las vivencias del individuo y a partir de conocerle en profundidad, saber qué se puede o qué se puede potenciar o qué hay que pulir. Exactamente. O sea, que hay que cogerlos con pinzas estos test. Y a nivel profesional, ¿estas habilidades cómo nos pueden ayudar? O sea, la inteligencia emocional a nivel profesional, ¿por qué nos ayuda? A ver, a mí me gusta mucho la figura que podemos hablar del metaliderazgo, ¿no? Ahora el tema del liderazgo es fundamental, como sabemos, y se está trabajando muchísimo. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo del metaliderazgo. ¿Qué significa meta? Claro, a mí me gusta mucho utilizar los prefijos, entonces ya la palabra meta te dice que va más allá. Entonces te está diciendo que va más allá del liderazgo, la palabra metaliderazgo. Entonces, el metalíder es una persona que bueno, yo hice un post sobre el metaliderazgo y tuvo mucho éxito y se subió a LinkedIn Noticias España, entonces es algo que está ahí muy presente. Entonces, la idea del metalíder, o sea, es un líder que, liderándose a sí mismo, es capaz de liderar a los demás, pero es capaz de hacerlo porque es una persona que te inspira, que te persuade y que te convence. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo voy a poner un ejemplo práctico fuera de la empresa, ¿vale? Imagínate que una persona tiene una voz increíble, le encanta cantar y es consciente de ello, ¿no? Y entonces se encuentra a un director vocal o a un coach vocal que va a ser su meta líder, ¿no? Y que le descubre, ¿no? Y que le inspira, que le acompaña, que le enseña. Y entonces este maestro de la música es capaz de inspirar y de enseñar a este aprendiz, de tal manera que al final, a través de su convicción, le lleva a trabajar su pasión y al final le lleva a una acción que es, me lo voy a inventar, subirse al escenario y cantar para un público, ¿no? Entonces, haciendo una metáfora, el metalíder dentro del ámbito profesional, y no tiene por qué ser en el ámbito profesional, que puede ser también un padre, se me ocurre, Sí, igual. Algún ejemplo que cada uno Sí, sigamos. en nuestros grupos sociales seguro que todos tenemos a metalíderes y a líderes que nos inspiran, ¿no? por su forma de ser. Entonces, al final este metalíder, sin saberlo, está moviendo masas. ¿A través de qué? Pues de la inspiración, de la persuasión y de la convicción. Entonces, lo ideal sería que trabajáramos líderes con estas características. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues hay personas, volvemos al principio de todo, que nacen con una predisposición y hay personas que no tienen tanta predisposición. Entonces, para eso está el trabajar la inteligencia emocional. Pues a través de profesionales que te ayudan a ello, a través de mentorías, a través de formaciones grupales, etcétera. Y además es importante, si tú ya de por sí das el paso de quererla trabajar con un mentor, ese mentor es el que te va a hacer consciente de que tú tienes una serie de habilidades estupendas que potenciar y sin embargo tienes una serie de debilidades que hay que trabajar también. Entonces, hoy en día la inteligencia emocional es fundamental para los líderes y yo diría también que para los equipos.
Y aterrizándolo un poco, en vez de para un líder, sino para dentro de un equipo. Dentro de un equipo, claro. Pues al final es muy parecido a trabajar con los chavales en un aula, ¿no? El ejemplo que ponía antes de el grupete de taller de altas capacidades que te comentaba, pues al final en una empresa, aunque difiere, por supuesto, se puede trabajar de forma relativamente parecida. Te coges a un equipo de mandos intermedios, ¿vale? Por ejemplo, y haces formaciones grupales con ellos a través de diferentes dinámicas. Lo que me decías de ¿se puede medir la inteligencia emocional? Con pinzas, y es relativo, pero lo primero que tendrías que hacer es trabajar a través de test. Sobre todo para ver en qué brilla cada uno de ellos y así poderlo potenciar con el grupo. Entonces, una vez que tú has visto más o menos individualmente qué habilidades de la inteligencia emocional tiene cada uno, y luego también a través de diferentes instrumentos observar cuál es la habilidad o las herramientas en inteligencia emocional más potentes como grupo, ahí puedes ya empezar a trabajar a través de dinámicas. Y a mí también lo que me dice la experiencia es que la gente aprende mucho a través del testimonio. Me explico. La magia que se producía muchas veces en el aula era que cuando tú das testimonio de algo o un alumno da testimonio de algo, el resto se van a animar a dar testimonio también, porque mal de muchos se dice consuelo de tontos, pero es verdad que el ser perfectamente imperfectos y el ver que la perfección no existe ayuda a la masa, o sea, ayuda al grupo, ¿no? Entonces, la verdad que trabajar con equipos a través de dinámicas daba muy buenos resultados, porque al final, a través del testimonio de todos, construyen. Y parece una tontería, pero si tú estás trabajando con un equipo la empatía y haces dinámicas para trabajar dicha empatía, cuando luego ellos se tengan que enfrentar a una situación donde tienes que ser empático, ya llevan esa formación y ya saben cómo enfrentarse. Y a lo mejor la empatía pues es de las que más puede costar, pero la escucha activa no. O sea, la escucha activa es brutal con los equipos, la escucha activa y la asertividad. ¿Cuál dirías de esas habilidades? ¿Son habilidades? ¿Las consideras habilidades? Sí. Y si no las llamas esas habilidades blandas, ¿cómo las llamarías? Herramientas emocionales. Se me ocurre. ¿Cuál dirías que es la más complicada? La más complicada. O la que menos se vea, no sé. A ver, a priori la que parece más fácil y a la vez es más complicada. Bajo mi perspectiva, bajo la perspectiva de Marga Michinel, cuidado. Para mí es la empatía. Para mí es la empatía. Sin embargo, es como la más conocida, necesaria, ¿no? Y la más necesaria también. Que sea la más complicada no quiere decir que no se pueda trabajar. Pero ¿vale? Coloquialmente es como el término más... que más está en el argot. Pero totalmente. Pero por lo que comentaba antes, porque la empatía muchas veces se equivoca con la simpatía. Parece que ser empático es ser simpático y es el amigo que te pasa la mano por el hombro y que te dice el tiempo lo va a curar todo, no pasa nada, esto también me ha pasado a mí, eres muy exagerado, hay muchos peces en el río. Bueno, podemos poner 1000 giros lingüísticos, 1000 coloquialismos. Entonces, la empatía no es la simpatía y la empatía es un arte emocional muy serio, porque cuando alguien te está contando algo que realmente le está generando un dolor o le ha generado un dolor, el ser capaz de estar en silencio y acompañarle, y a veces es simplemente acompañar desde el silencio, desde la mirada, y pasar la manita por el hombro sin añadir nada más, es muy complicado. Porque al ser humano le encanta leccionar, es que nos sale las tremendas ganas de ayudar. Sin embargo, la asertividad y la escucha activa es relativamente más fácil de enseñar. Relativamente. Volviendo a lo del tema del liderazgo, si un líder no tiene habilidades o estas herramientas emocionales, ¿en qué se convierte? En un tirano. Voy a decir, lo siento, en un tirano. O sea, yo considero que un líder profesional, en el ámbito profesional, debería de tener como base estas habilidades, sí o sí.
tú que estás en este terreno, ¿crees que actualmente en las empresas le dan valor o forman a la gente a la que quieren subir? ¿O miran los resultados y suben a uno y luego si trata bien a su equipo o no? Cada vez resuena más. Ya, pero resuena muchas cosas. Cada vez resuena más, sí. Cada vez resuena más, cada vez le dan más valor, pero todavía no se invierte lo suficiente y sí que pasa que en la mayoría de los casos los resultados están por encima. Sí, es así. Los resultados están por encima, pero es cierto que, bueno, que sí que parece ser que está habiendo un cambio que es lento, pero bueno, estamos ahí para dar la turra a todos. ¿Cuál crees que es el país más evolucionado en este tema? Puf. ¿O los países? Estoy pensando, ¿eh? Sí, no te preocupes. No sabría responderte, fíjate, le estoy dando vueltas. Es que los países latinoamericanos, por ejemplo, son mucho más proclives a trabajar, ya no sé si la inteligencia emocional, pero son personas o son países que por tradición ir al psicólogo o al psiquiatra es como ir al dentista, que es como debería de ser. Quiero decir que si tú tienes un problema de salud mental, pues es que tienes que ir a que te ayuden. Igual que cuando, cuando tienes una infección bucal, pues tienes que ir al dentista, porque si no la vas a preparar. Lo que pasa que, claro, llevado al mundo empresarial y al mundo profesional, no sabría decirte, Tamara, qué país está más avanzado. Bueno, será como curiosidad, no te preocupes. Sí. ¿Cuál es la habilidad de un líder que consideras más importante? La habilidad, pero centrándonos en las habilidades de las que hemos hablado o en general. Un poco en todas. O sea, Un poco en todas. A ver, al final, liderar, para mí es liderar con el ejemplo. Entonces, para mí, el ejemplo y la sensatez, que escasea mucho. Es que la sensatez escasea y hay veces que es que las cosas es que se caen por su propio peso. Y si utilizáramos más la sensatez, creo que las cosas nos irían bastante mejor. Y luego liderar se lidera con el ejemplo. Por lo tanto, cuanto más inteligente emocionalmente seas, creo que mejor vas a liderar. La honestidad. Dentro de la inteligencia emocional es clave conocer las emociones que existen. Es muy importante y sobre todo manejar un amplio vocabulario emocional del que carecemos muchas veces. De manera natural, que nadie es culpable, pero muchas veces las personas no son capaces de expresar cómo se sienten porque no tienen el vocabulario emocional. Entonces, no es lo mismo la euforia que la alegría, no es lo mismo la pena que la tristeza, aunque parezca que es lo mismo, es que no es lo mismo. Y no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Curiosamente, hay mucho más vocabulario para emociones mal llamadas negativas que para emociones mal llamadas positivas. Y si quieres te digo por qué están mal llamadas. Sí, okay. Todas las emociones son necesarias. Entonces, aunque hay emociones que nos van a producir malestar en vez de bienestar, no se deberían de llamar negativas porque están ahí por algo y porque son emociones muchas veces que están ahí por pura supervivencia también. Si hacemos un paseo por el mundo de las emociones, o por la cronología de las emociones, en la etapa infantil las emociones son más instintivas y son por supervivencia. O sea, al final un niño o un bebé llora por hambre, por sueño. En la etapa adolescente las emociones son mucho más impulsivas porque el frontal y el prefrontal todavía no se han terminado de formar. De hecho, no se pueden diagnosticar trastornos de personalidad hasta que casi hasta la adultez, porque en la adolescencia y juventud somos tremendamente impulsivos. Sin embargo, en la adultez buscamos mucho más el bienestar personal, la tranquilidad, somos menos impulsivos. Entonces, todas las emociones son necesarias. ¿Por qué tenemos más vocabulario de emociones negativas? Pues porque las emociones negativas nos sacuden más fuerte, nos generan algo, o sea, las emociones negativas nos generan algo prácticamente instantáneo y doloroso o de malestar. Y sin embargo, las emociones positivas parece que te las tienes que construir a lo largo del tiempo. O sea, tú para estar satisfecho tienes que hacer un camino. La alegría no es algo, o sea, la alegría es algo que tú construyes.
Entonces, pues ahí es una de las dificultades, el tema del vocabulario emocional y el tema de no ser capaces de expresar las emociones que sentimos. Pero eso puede ser un poco porque tenemos unas vidas cómodas. Es decir, al final en tu día a día te centras más, como lo tienes todo, ¿no? En el primer mundo lo tienes todo, te das cuenta más de lo malo que de lo positivo. Porque si yo viniese de que me falta mañana el plato, pues si hoy tengo el plato voy a estar contenta de la leche. Totalmente. Es que ¿sabes lo que pasa, Tamara? Que muchas veces para ser conscientes de cómo estamos, te tienes que comparar con el de al lado. Y entonces esa es la manera de ser consciente de tu bienestar. Sí, pero las comparaciones generan unas cosas muy feas porque claro, normalmente te comparas a peor. Las comparaciones son odiosas, son odiosas. Pero efectivamente, y luego yo creo que también es que, aunque esto afortunadamente está cambiando, estamos educados, venimos educados de una cultura que parece que no... que no valora las emociones. No es que no valoren las emociones, pero aunque existe un amplio vocabulario de emociones negativas, luego, sin embargo, parece que hay determinadas emociones que, insisto, que ahora ya no pasa tanto, pero que no se podían expresar, que no tenías la posibilidad de queja. Sí, total. Y eso, por un lado, está muy bien, pero por otro lado está tremendamente mal. O sea, pero ahora pasa lo contrario, ¿no? Que ahora pasa lo contrario, ¿en qué sentido? O sea, antes yo creo que la gente se quejaba menos o les dejaban quejarse menos, y ahora creo que nos quejamos más. Y a la gente joven se le deja quejarse mucho. Bueno, yo es que ahí, fíjate... O poner nombre a todo, me refiero... No lo sé, ¿eh? Es que, claro, hay esa controversia. Sí, es que yo estoy de acuerdo contigo. Es cierto que parece que ahora nos quejamos más por todo. Pues es lo que decía antes, ¿no? Venimos de una cultura que no te permitían quejarte con determinadas cosas, como por ejemplo... Voy a poner ejemplos como muy prácticos para entenderlo. Pues el plato de comida que tenías delante, ¿no? Que es verdad que era, pues te comes esto y son lentejas, y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces... estoy hablando metafóricamente en todo momento, ojo, no es literal. Entonces, ahí, o sea, hay una parte muy positiva de, joder, no te quejes y valora lo que tienes, pero luego llevándolo ahora al terreno de las nuevas generaciones, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito laboral, es que la queja por la queja no, pero quejarse no es malo también, porque no se puede tampoco tragar con todo. Sí, pero eso es complicado distinguirlo, ¿no? O sea, yo hablo, por ejemplo... Cuando yo salí de la universidad, pues tenía que trabajar en una empresa de publicidad 10 horas y por 200 euros. Entonces, eso a día de hoy, yo no me quejaba porque mi padre me decía, es lo que tienes que hacer y tienes que aprender y tienes que currártelo. Y cuando yo he tenido que contratar a alguna persona, algún becario, me decían, es que esto, a lo mejor yo le estaba pagando 600, 800 euros por 5 horas. Sí. Y se quejaban. Era como en plan, joder, si yo hubiese tenido esto... Para mí habría sido la leche y yo estoy intentando como que dar lo que yo no tuve, pero igualmente te estás quejando. Es muy complicado, pero a mí me parece que... es que, claro, el tema de becarios ya o sea, está mal planteado desde el principio, porque a mí me parece que trabajar 10 horas por 200 euros no puede ser. Sí, pero esto hace cuando yo empecé es que es... Claro, y pero, además encantada. Claro, pero no está bien. No, total. Claro, no está bien. Entonces, habría que plantearlo de otra manera. No tengo ni idea de cómo, pero por ser becario no eres tonto. O sea, no, así hablando en plata. Tienes que aprender y ya está. Claro, entonces está genial que te den la oportunidad de aprender. Hay que ser generoso, porque yo creo que hay que ser generoso, porque al final, si tú das, se te devuelve multiplicado por 20, pero dentro de unos cánones. Dentro de unos cánones. Sí, pero yo me refiero que luego yo contrataba y esa persona no había ni siquiera empezado, yo le ofrecía mucho más de lo que yo pude tener cuando yo estaba empezando, y ya empezaban pidiendo y quejándose. Y entonces para mí eso era... No digo ni que lo otro estuviese bien de lo que yo tenía que aceptar, ni que ya vengas pidiendo cuando al final ni has aprendido, pero... yo creo que ahí yo pasé por la parte de decir, coño, yo no quise... A mí me parece mal lo que yo tuve que pasar, aunque tuve que aprender y estoy agradecida, pero si puedo mejorarlo con alguien, pues lo haré. Creo que al final yo me quedaba con ese pozo, pero... Vale.
Yo tenía apuntado por aquí la diferencia entre emociones... ¿Dónde lo tenía puesto? Y sentimientos. Eso. La diferencia entre emociones y sentimientos. Emoción y sentimiento, vale. Pues es muy interesante además, la diferencia entre emoción y sentimiento. Porque la emoción, que antes hablábamos de ella cuando hablábamos también de Goleman, es algo, es un estímulo que va a recibir una persona, ¿no?, en un momento dado, ¿vale? Pero el sentimiento no. El sentimiento es algo que ha sido razonado por la persona y que ha generado un pensamiento y que se ha instaurado. La emoción es momentánea, ¿vale? Con lo cual tú decides si esa emoción que muy probablemente te va a generar a la larga un sentimiento, decides si perdura o no perdura, ¿vale? Pero el sentimiento está establecido y tiene una cuota de elección. Es decir, me explico, ¿vale? Sí, explícate. Vale, el sentimiento tiene una cuota de elección porque tú eres partícipe y decides si hay algo que quieres que esté presente en ti o que tú lo estés vivenciando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque si no va a ser mucho más práctico. Una persona que tiene un sentimiento de rechazo hacia algo, o una persona que tiene un sentimiento de celos, por ejemplo, ¿vale? Pueden ser celos profesionales. Tiene una cuota de elección porque las emociones que tú vives en un momento dado y que no son estables, ¿vale?, porque no se quedan en el tiempo, has decidido que se instauren y que queden en forma de dicho sentimiento, ¿vale? De tal manera que los sentimientos son trabajables. Entonces, ojo, hay veces también que los sentimientos pueden ser en positivo, ¿vale? Tú puedes tener un sentimiento positivo, por ejemplo, un sentimiento de amor hacia... Es que amor no es el mejor ejemplo, voy a decir de amor hacia una persona. No, pues un sentimiento de satisfacción, por ejemplo, ¿vale? Un sentimiento de satisfacción por la labor que realizas en tu día a día, por tu labor profesional. Fantástico. Por lo tanto, es porque ese sentimiento está ahí porque te ha generado una serie de emociones a lo largo del tiempo, ¿vale? El problema es cuando... Vamos a ponerlo además con un ejemplo profesional que se ve muy bien. Cuando tú tienes un sentimiento de celos en el ámbito profesional. Es porque te ha generado una serie de emociones, pero tiene una cuota de elección. Tú también tienes la capacidad de decidir si quieres que eso te afecte de una u otra manera. No siempre las personas somos capaces de manejarlo por nosotros mismos. Entonces, hay veces que si un sentimiento se ha instaurado y te está generando un daño y te impide avanzar y no tienes un bienestar, ¿vale? Está afectando a tu bienestar emocional, ¿vale? A lo mejor necesitas que un profesional te acompañe. Entonces, esta es la diferencia entre emoción y sentimiento. El sentimiento es estable y perdura en el tiempo y la emoción es momentánea. ¿Se ha entendido? Sí, total. ¿Hablamos también de los vampiros emocionales? Sí. Los vampiros emocionales frente a las vitaminas emocionales. Vale, sí, es súper interesante esto. A mí me gusta llamarle vampiros emocionales porque el término de tóxicos está súper de moda. Sí. Y bueno, se usa para muchas cosas, ¿no? Demasiado. Además es súper agresivo lo de... Que es verdad que hay momentos que está genial utilizarlo, porque realmente hay situaciones, ya no voy a decir personas, pero hay situaciones tremendamente tóxicas. Pero a mí lo de el vampiro emocional, pues bueno, pues es que lo como... describe como sí, bien, ¿no? Sí. Entonces, a ver, lo idóneo es rodearnos de pocos vampiros emocionales y de muchas vitaminas emocionales. Entonces, los vampiros emocionales, ¿qué son? Son situaciones o personas que te restan en tu vida y ya está. Entonces, hay vampiros emocionales... Sí, lo voy a explicar así un poco para entenderlo muy bien. Que te los tienes que comer con patatas, porque es que no te queda otra. Entonces, voy a poner un ejemplo que no debería y que no estoy diciendo que sea en mi persona, ¿vale? Pero que es así como que todo el mundo lo entiende. Pues, por ejemplo, las suegras y los cuñados, o las suegras y las cuñadas. Es verdad que tú te vas a tener que enfrentar a esa situación en determinados momentos. Véase, pues yo qué sé, navidades, acontecimientos familiares, etcétera. Pero a lo mejor, y esto está hilado con la educación que hemos recibido, de que a veces hemos tragado con cosas que pues a lo mejor a día de hoy decidimos que no, y no pasa nada y es sano, siempre que sea desde el respeto y no dañando al otro,
pues tú tienes una cuota de elección, igual que con el sentimiento de decir, es que todos los domingos tengo que ir a esa comida familiar donde hay un vampiro emocional que me está minando. Y al minarme, me está minando a mí y está minando a mi pareja y a mis hijos, porque al final, si tú no estás bien, se lo trasladas a los demás, ¿vale? Entonces, yo creo que hay determinadas situaciones vampirescas, emocionalmente hablando, que la cuota de elección está ahí y que tenemos que también ser valientes y desde el respeto explicarle a la otra persona, en el caso no a la suegra, ni al suegro, ni al cuñado, ni la cuñada, sino pues a tu pareja, por ejemplo, que esta situación te está minando. Pero ¿cómo sabemos que esa persona es un vampiro emocional? Pues es que es igual que con las personas tóxicas que hablábamos antes, pues porque te generan una serie te generan emociones negativas, ¿vale? Entonces, que pueden derivar luego en, incluso, no te digo en ansiedad, pero casi, o sea, al final cuando una persona está bien, pues Tamara, lo que decías antes, a lo mejor cuando estamos bien no somos tan conscientes, puñetas, porque no nos comparamos, pero cuando estamos mal sabemos que estamos mal. Entonces, si tú ves que hay situaciones que te están desbordando continuamente y que tú vas a una comida, a una cena familiar y que al final acabas desgastado y que estás anulado y que das tu opinión y te comen, pues situaciones hay que evitarlas. Ya, pero por ejemplo, como tú decías, hay cosas que las tienes que comer con patata. ¿Y claro. si es un jefe? Pues la pera limonera, claro. Ahí eso lo iba a decir también. Iba más que el ejemplo del jefe. Pues mira, voy a poner un ejemplo. Pues si tú a lo mejor estás trabajando en un proyecto y tienes que trabajar con un compañero que te genera incomodidad, ¿vale? Y malestar emocional, ¿no? Es un vampiro emocional, como hablábamos. Sí que es verdad que te tendrás que embarcar en temas laborales del proyecto, pero tu cuota de elección está, por ejemplo, en bajarte a tomar el café todos los días con esa persona o en tener que comer con esa persona. Y muchas veces, como estamos educados en el compromiso, pues lo hacemos y ahí es donde no tienes por qué comértelo con patatas y nunca mejor dicho. O sea, que estoy contigo, Tamara, en que muchas veces no queda más remedio, sobre todo el ejemplo que hemos puesto de familia, pero con compañeros sí tienes que trabajar como compañero y te va a tocar aplicar las herramientas emocionales de las que hemos hablado, que te van a ayudar, pero como cuota de elección tú no tienes que bajarte a tomar el café, es que no tienes por qué hacerlo y lo puedes hacer de una manera muy elegante y sin herir, ¿vale? Y bueno, pues con el líder a lo mejor esto se traslada en que muchas veces se dan situaciones de, pues irte me lo estoy inventando, pero que es que creo que son ejemplos que ayudan. Irte a tomar la cerveza el viernes, pues no vas. O yo qué sé, o si hacen una salida al año a una casa rural, pues piénsatelo. Porque ahí, ¿por qué? Ya. Muchas veces es un tema de que estamos educados así. Luego están las vitaminas emocionales. Sí, continúa, que eso es lo que estaba pensando. ¿Sí? De las vitaminas emocionales. Sí. Vale. Que es lo contrario a los vampiros emocionales. Exactamente. ¿No? Entonces, es un poco el autocuidado, ¿vale? Está sobre todo basado en el autocuidado. Entonces, igual que hay ciertas situaciones que te producen malestar, hay situaciones que te van a producir bienestar emocional. Entonces, esas son las que tienes que fomentar. Pues, por ejemplo, pues, el hacer deporte. Yo puedo poner ejemplos pues, más prácticos míos del día a día. A mí me genera un gran bienestar emocional pues sentarnos en la mesa los cuatro, o sea, mi marido y mis dos hijos, y tener una conversación y echarnos unas risas y cantar como locos en la cocina con mis dos enanos que son, bueno, que no son tan enanos, pero que les encanta la música y que son así como muy intensitos también y demás. Claro, eso a mí me da un montón de vitaminas emocionales, pues para adelante. Pues para adelante, y al que le encanta hacer deporte, pues que si tiene que hacer 2 horas de deporte al día, mientras esté cuidando también, en el caso de que tenga pareja, ¿vale? Al de al lado, pues oye, pues tiene que ser capaz de trasladárselo. Volvemos a cómo estamos educados, la cultura y el compromiso. Pues oye, mira, es que esto a mí me genera una serie de, entre comillas, vitaminas emocionales que me ayudan para luego estar mejor contigo. Entonces, fomentar más el autocuidado y aquellas cosas que a ti te están generando bienestar y intentar apartar las que te generan malestar, que no es fácil. No, desde luego que no. ¿Hablamos de las neuronas de espejo? Sí, me gusta mucho. Las neuronas de espejo y el contagio emocional. Este descubrimiento relativamente reciente, es de finales del siglo XX,
creo que si digo 1996 no meto la pata, entonces unos científicos italianos pues descubren a través de unos primates que con la mera observación, o sea, estaban con los primates experimentando que les daban un palo y entonces hacían el reflejo de cogerlo, pero de repente empiezan a observar que tienen ese reflejo simplemente viendo al primate de enfrente. Entonces, claro, flipan y dicen, pero ¿y esto qué es? Y entonces pues empiezan a probarlo para ver si realmente esto era así y observan que realmente las neuronas espejo, el contagio emocional existe. Esto traducido para entenderlo, pues tú vas al cine y estás viendo una película que es tremendamente dramática y empieza a llorar uno y empieza a llorar el otro y empieza a llorar el otro y empieza a llorar el otro. O, por ejemplo, en un monólogo de humor. Tú te estás riendo de que el monologuista o sea, te lo está clavando, pero es que también, como esté todo el mundo riéndose, es que acaba riéndote también. O sea, realmente hay un contagio emocional. Y yo esto lo he evidenciado. Entonces, lo voy a exponer. Y no lo he evidenciado ni una vez, ni dos, ni tres. O sea, lo he estado evidenciando durante 17 años y ha sido un disfrute, ¿no? Entonces, ¿dónde lo he experimentado? En el aula. En el aula es brutal. Yo, que trabajaba con la etapa adolescente, que de los adolescentes se despotrica mucho y, a ver, son intensitos, son cañeros, pero a mí me han dado mucho más, o sea, he recibido mucho más, seguramente, de lo que yo le he dado a ellos. Y como son además tremendamente agradecidos, las neuronas espejo funcionan fenomenal. Entonces, aquellos grupos a los que yo ya le había dado clase, pasaba el verano, yo llegaba, y es verdad que yo estaba en un cole donde en este sentido había bastante disciplina, entonces tú llegabas a la puerta y ellos se ponían de pie, se iban callando, tardaban su ratito, porque oye, tienen derecho, y luego se sentaban y arrancabas con la clase. Y es que simplemente tu presencia ya iba para adelante. Y diferente era el año que comenzabas con un curso y no te conocían, pero que vamos, que esto en 3 o 4 clases ya cogían el ritmo y jolín, y escuchaban y se lo pasaban bien. Y como yo les decía, digo, bueno, ahora viene la parte traumática, que es estudiarte historia, que es una petardada y un montón de fechas, y lo entiendo porque verdaderamente lo entiendo, y el sistema educativo en ese aspecto parece que es estudiar y luego vomitar, pero ellos disfrutaban de la explicación, y disfrutaban de la explicación muchas veces porque yo intentaba hilarlo con cotidianidades que estaban muy relacionadas al final con la inteligencia emocional, les dabas un testimonio y entonces ellos te contaban, y todo esto que generaba un contagio emocional y una magia, que son las neuronas espejo, que realmente funcionan. Y es así, o sea, y esto lo podemos llevar al ámbito profesional, si quieres también. Cuando tú tienes un líder, un metalíder, como el que hablábamos antes, que te convence, que te inspira y que te persuade, es que las cosas fluyen. O sea, que realmente las neuronas espejo, y bueno, en las neuronas espejo se podría hablar de la mamá con el bebé, es que están en un mogollón de ámbitos. Y en negativo también, cuidado, claro, es que también están en negativo. Para que no se me olvide que ahora has retomado el tema de Metalíder, ¿cómo regaña o llama la atención o dice que algo no está mal un Metalíder? O sea, cuando en su equipo tiene las alabanzas siempre en público, las reprimendas siempre en privado. Y por supuesto que no sea una reprimenda. ¿Qué pasa? Que ahí entran las habilidades que nos da la inteligencia emocional. Entonces, ser asertivo es vital. Practicar la escucha activa por ambas partes es vital, porque primero tu líder te va a decir en qué estás fallando. Pero si es empático, te lo va a saber decir desde el afecto. Y desde el afecto no es dándote un abrazo. ¿Vale? Y claro, si el líder es asertivo, lo normal es que el mando intermedio, ¿vale? Contraargumente. Y él, si verdaderamente ese mando intermedio lo está haciendo mal, va a tener que ser capaz de, a través de la asertividad, contraargumentar ese argumento para hacer equipo y crecer. Entonces, por supuesto que no es fácil y que la teoría suena muy bien, pero se puede. Y yo esto lo he vivido en el cole también. ¿Estas habilidades se pueden aprender? Es una pregunta que, vamos, súper interesante y además vital. Yo ahora cuando venía, lo venía pensando en el coche, porque sabía que iba a surgir.
se pueden fomentar. Se pueden fomentar, por lo tanto se pueden aprender. Vuelvo a insistir en la predisposición. Yo estoy sobre todo hablando desde mi experiencia, ¿vale? Desde mi experiencia, de lo que he vivido, sobre todo durante 17 años en el cole y con compañeros y tal. Entonces, jolín, es que verdaderamente hay gente que le cuesta mucho. Y que hay un término que utilizo que suena así como muy, muy fuerte, que es inepto emocional, pero no lo digo para insultar, sino que hay personas que son ineptos emocionales porque tienen una mochila, que eso es importante ver también, no sabemos la mochila emocional que lleva cada persona. Entonces, con esos mochilones emocionales lo que hay que hacer es quitar peso. ¿Y cómo se quita peso? Trabajando. ¿Y cómo se hace? Aprendiendo herramientas. ¿Y cómo se hace? Desde el cariño. Pero se hace desde el cariño acompañado por un profesional. Y a lo mejor ahí es un psicólogo el primero que tiene que empezar a trabajar y luego pues a través del coaching, a través de la inteligencia emocional avanzar. Entonces, dependiendo de las circunstancias va a ser más fácil fomentar esas herramientas e incluso aprenderlas, aunque yo creo que en general somos bastante innatos todos para estas herramientas y el dolor está ahí, o sea, esas personas que tienen que que tienen que desaprender de algo que han aprendido, ¿vale? Y que per se posee, es porque hay que hacer un trabajo previo que a lo mejor ya no es tanto emocional, sino que hay que hacer un trabajo profesional desde el ámbito de la psicología, psiquiatría, etcétera. ¿Y si es una persona mayor? Es más fácil trabajar cuanto más joven eres que con una persona mayor. Yo eso, vamos, el punto de vista de la perspectiva de Marga, ¿vale? Porque los patrones están mucho más instaurados y mucho más aprendidos. Pero eso no quiere decir que no se les pueda ayudar. ¿Y es más difícil. Y si es una persona mayor, que ha tenido mucho éxito, que tiene mucho dinero y nunca nadie le ha dicho nada? Pues se lo tienen que decir sus seres queridos. Y te diré, la soledad del líder. La soledad del líder. O sea, muchas veces esas personas están muy solitas. Entonces, esa situación suele estallar antes o después, porque la soledad no nos gusta a nadie. La soledad no nos gusta a nadie. O sea, el mayor miedo que yo creo que tenemos el ser humano es el miedo al rechazo. Y al final, el verte solo te va a hacer tomar acción. Normalmente, no se cumple siempre al 100%. Y son los seres queridos los que mejor pueden empujar a esa persona a la ayuda. Ser querido no solo son familiares, Si te parece bien, quiero pasar a unas preguntas que tengo de una persona que de hecho me había pedido que vinieses. Vale. Contestamos en la medida de lo posible y lo que sepamos, que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, esa persona me pregunta: ¿qué tips darías para gestionar emociones ante situaciones en las que se está cometiendo una injusticia contigo u otra persona? Vale. Lo primero y vital es no mostrar una explosión emocional en el momento, ¿vale? Vamos a ponernos en una situación X. Yo voy a poner situaciones que, por ejemplo, yo he vivido, ¿vale? Porque me parece que es, además, lo más sencillo para mí, que además creo que todo el mundo lo va a entender. Estás en una junta de evaluación y te estás jugando que un chaval repita curso. Y el chaval tiene una mochila emocional increíble y tiene una situación en casa tremenda y tú eres el tutor. Y manejas información que a lo mejor el resto del equipo maneja solo a medias, porque hay que respetar también la confidencialidad de la familia y demás. Pues puede haber ahí dos reacciones. En el caso que estoy poniendo, no se está no se está produciendo una injusticia con tu persona, pero sí que se está produciendo indirectamente, porque en el mundo de la educación, el buen tutor a veces peca de algo que no debería de ser así, que es que tus tutorandos son casi tus hijos, ¿no? Y demás. Entonces, además vamos a ponernos en la situación de que es una persona muy sensible, ¿vale? O sea, que el tutor además encima es una persona muy sensible. Bueno, pues la explosión emocional no sirve para nada. Entonces, lo ideal sería intentar, en esa situación, ¿vale? Y vamos a intentarlo llevar a otras profesionales, donde a lo mejor hay dos profesionales discutiendo por un proyecto porque uno ve que hay que tirar en una dirección y otro en otra. Lo ideal es pedir un tiempo de reflexión, que a veces en una junta de evaluación es que
tiene que ser que avance la junta y esas dos personas salgan. Lo ideal es que en una situación así, que ahí sería mandos intermedios, ¿vale? Que insisto que le estamos hablando de la docencia, pero puede ser en otro ámbito profesional. Lo ideal es que el líder, director del colegio, me lo invento, o jefe de estudios, y en el mundo empresarial, pues el CEO X, salga con ellos, ¿vale? Y utilizando las herramientas, ¿vale?, de las que hemos hablado, la empatía en el caso del alumno y la escucha activa, lleguéis a un acuerdo. Y a lo mejor tiene que ser a través de la asertividad, porque a lo mejor no te da la razón y lo va a suspender, pero por lo menos, bueno, lo va a suspende, aclaro esto, ¿vale? No suspendemos los profes. Normalmente suspende el alumno, ¿vale? Entonces, estoy poniendo una situación muy drástica, pero que se da. Pues, sobre todo, evitar la explosión emocional, porque todos, en situaciones así, o casi todos, tendemos a explotar emocionalmente. Y te vas a quitar la razón tú solo. Exactamente, o sea, tiempo de reflexión, parón. Y también he puesto un ejemplo donde el parón es muy complicado. Pero es que hay veces que el parón es mucho más, a lo mejor es más factible ese parón. Entonces, para, stop. Esto es como lo que le digo yo a mis hijos. Para. Son 15 añitos y 12. Y es stop, para. Y no siempre paran, o sea, que es que somos humanos, pero hay que trabajarlo. Vale, o sea, sería evitar esa explosión. El conflicto directo. Evitar el conflicto directo y buscar un tiempo, ¿vale?, de reflexión prudente, y tampoco anestesiarnos y evitar el problema. Coger el problema de frente desde la calma y siendo capaz de escucharse el uno al otro. Ahí es donde están las herramientas. Es que al final brotan la empatía, la asertividad y la escucha activa. Para personas altamente sensibles o muy emocionales, ¿vale? Normalmente su fortaleza es su inteligencia emocional, pero también es su debilidad o amenaza. ¿Cómo podrían trabajar para potenciar más que sea una fortaleza y disminuir que sea una debilidad? Pues es que es tal cual. Es que personas altamente sensibles en general tienen una inteligencia emocional brutal, pero son muy explosivos luego también, porque pues emocionalmente son muy sensibles. Entonces, al final está muy ligado con lo que anteriormente acabo de decir. La fortaleza sería que eres muy inteligente emocionalmente, ¿no? Sí, porque normalmente son personas muy empáticas, pero claro, son tan empáticas que sufren mogollón. Se lo llevan. Y eso no, exactamente, se lo llevan, Tamara. Y eso no quiere decir que sean los que te ponen la mano en el hombro y te dicen el paso del tiempo, hojas de calendario. No. Es que se ponen a llorar contigo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que efectivamente tiene ventajas y desventajas. Entonces, mi opinión personal, insisto, y desde mi perspectiva, es que las personas altamente sensibles tienen que ser trabajadas desde el minuto 1, ¿vale? Pues eso, por profesionales que además que puede ser en un corto periodo de tiempo, con pocos tips, pero acertados, potenciamos un montón justo la inteligencia emocional, pero sobre todo hay que trabajar con ellos el sufrimiento y la posible explosión emocional. Porque son, pues eso, muy sensibles. La siguiente pregunta es: ¿existe alguna técnica para gestionar la impulsividad? Alejarte, yo creo, ¿no? Alejarte un poco del conflicto y de la situación. Totalmente. Es que el tiempo de parón, el tiempo de reflexión es brutal. El semáforo de las emociones que se utiliza con los más pequeños, rojo, pero que nos pasa a todos, que no tienes por qué ser paz. Si encima eres paz... No. Entonces... El tiempo de parón y de reflexión y el trabajo que hayas hecho, claro, este trabajo del que hemos hablado durante toda la entrevista. Es cuando, no sé quién, una autora creo que dice: cuando estés lleno de ira, cállate, cierra la boca. Totalmente. Sí, porque además las palabras es que nos hacen esclavos. Somos esclavos de nuestras palabras. Dice: a veces parece que por ser una persona más sensible parezcas menos profesional o que no se te tome en serio. ¿Qué opinas? ¿Y si te ha pasado alguna vez o tienes algún ejemplo? A ver, es que aquí yo creo que hay como cosas que se mezclan, ¿no? Volvemos al tema de ser altamente sensible. Es verdad que ser altamente sensible tiene sus desventajas, pero no tiene por qué. El problema es cuando tú continuamente expones aquello que estás sintiendo. Entonces, yo hay una cosa que he aprendido, que me lo han dado los años.
porque yo no creo que yo sea paz, pero sí que soy una persona sensible. Si no, no me dedicaría a mi campo, eso lo tengo clarísimo. Y es el no exponerte, es que esto es fundamental. Y el ser humano, en general, a no ser que seas una persona a lo mejor muy retraída, que también las hay, tiende a exponerse. Entonces, si tú estás viendo una situación que es tremendamente injusta, no lo vas a dejar de sentir como injusto. Pero otra vez el tip que hemos dicho antes, un parón, tiempo de reflexión y no te expongas, o sea, no abras la boca. En ese momento digo, eso no quiere decir que la cierres para siempre. Respira, piensa cómo puedes reconducir esa situación, que seguro que encima tienes un montón de ideas y de habilidades porque eres un tío o una tía altamente sensible, y luego ya haz tu exposición. Pero no explotes, no bullas en ese momento, porque vas a perder todas las herramientas, las vas a perder. Yo creo que aquí es fundamental el autoconocimiento y el saber lo que te hace estallar, lo que no, y saber en qué punto tienes que huir del conflicto o en ese momento simplemente callarte. Totalmente. Transmitirlo después, o a lo mejor no tienes que transmitírselo cara a cara, puedes hacerlo a través de papel, un WhatsApp, ¿no? Ya un poco más masticado. Yo, fíjate, estoy de acuerdo contigo, en que, y además muchas veces las cosas por escrito, pero por WhatsApp no. Por Yo, WhatsApp, fíjate, por email, por ejemplo. Soy muy partidaria de los audios. Uh-huh. Soy más partidaria de los audios, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Porque, pero es verdad, Tamara, tono. que claro, porque te pierdes muchas cosas si no. Pero es cierto que a veces las cosas por escrito, incluso de puño y letra, ¿cuánto nos ayudan? Uh-huh. No, porque además tú empiezas a leerlo y estás diciendo, uy. Hay una cosa que es muy típica de los niños, bueno, por lo menos les pasaba a mis hijos y en el cole. O sea, que yo quiero decir, esto creo que es bastante habitual. Y fijaros si nacemos emocionalmente inteligentes. En general, ojo, que hay circunstancias también, y circunstancias a veces también duras que en fin. Los niños, cuando se enfadan con mamá o con papá, muchas veces al rato te hacen un dibujo, uh-huh, o te escriben, que ni se les entiende, porque es que suelen ser pequeñitos. Te quiero, mami, lo siento. Uh-huh. Es el tiempo de reflexión. Uh-huh. Y que se te pase un poco el calentón. Eso es. Y para terminar, ¿alguna recomendación técnica que pueda ayudar a personas que sean muy emocionales? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Yo, desde luego, a ver, voy a decir una cosa que no he dicho hasta ahora. Debería haber una asignatura en los coles donde se trabajara la inteligencia emocional, porque más allá del contenido de la materia estamos muy necesitados. Uh-huh. Y estamos muy necesitados la sociedad en general, los chavales necesitan que se les escuche, pero vamos, y además es que son súper agradecidos, con lo cual las familias muchas veces se ven perdidas también, los docentes también. Por lo tanto, al final, cuanto antes dotemos de herramientas emocionales de las que hemos estado hablando aquí, más fácil va a ser reconducir todo esto. O sea, es que al final es dotarnos de herramientas. Y por supuesto que vale que no existe ahora mismo pues eso, una materia o un ratito en el cole para trabajar la inteligencia emocional, aunque hay en coles que ahora se está empezando a trabajar más, se están empezando a hacer más formaciones, pero también es responsabilidad, pienso, de nosotros como individuos y sobre todo yo lo recomiendo a los papás, que es un poco que está en nuestras manos el dotar de herramientas a nuestros hijos. Y esto se hace a través de conocerte tú, de tu propio autoconocimiento, adquirir tus herramientas que te van a servir para ti, que luego se las vas a poder trasladar a ellos. Y ahora, tenemos mucha suerte también porque hay mucho. Uh-huh. O sea, hay libros, hay mentorías, en las redes te encuentras gente buenísima. Entonces, escuchemos más y aprovechémonos más de esto que se nos brinda. Bueno, lo que voy a decir es que si a alguien le interesa este tema, que te sigan en LinkedIn, donde tú eres súper activa, Marga Michinel, ¿no? Eso es. Y que siempre estás comentando todo este tipo de cosas, ¿no? Correcto, eso es. Pues nada, hasta aquí el podcast. Creo que hemos hablado un montón de cosas y temas súper interesantes y nada, te agradezco mucho que hayas venido. Yo a ti, Tamara, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.